nos vamos a dedicar a estudiar la actividad 3 del libro 3. El libro 4 ya está habilitado para que empiecen a hacerlo. La actividad 3 del libro 3 tiene una característica muy especial, que es cada vez, o sea que en una misma simulación, cada vez que generemos un evento, las probabilidades van a cambiar. No son siempre el mismo porcentaje como hacemos en los otros ejercicios. O sea, las probabilidades son dinámicas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, primero vamos a leer el enunciado, así lo entendemos bien, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Dice, se tiene un mazo de naipes españoles de 50 cartas, o sea, las cartas comunes de Chinchón. Se desea que se saquen cartas del mazo hasta que aparezca el as de espadas. O sea, yo tengo el mazo, lo mezclo, lo pongo arriba de la mesa, con el lomo para abajo, o sea, y voy sacando de a una hasta que aparezca el as de espadas. El as de espadas puede estar en la primera posición, en la última posición o en cualquier posición en el medio. O sea, yo tengo que repetir eventos, o sea, sacar cartas hasta que aparezca las de espadas. O sea que acá también tenemos otra diferencia. Acá vemos que un for no lo podemos usar. Esto lo podemos hacer con un while o con un do while, porque no sabemos cuántas veces vamos a iterar, cuántas veces se va a repetir el ciclo. Lo que tenemos que hacer es contar cada vez que sacamos una carta. Tenemos que contar para poder decir, bueno, en esta simulación el as de espadas estaba en la posición 14, o estaba en la posición 26, o estaba en la posición 3, o estaba en la posición 48, por ejemplo. La que sea. Entonces, para eso tenemos que ir contando. Cada vez que sacamos una carta, contamos y tenemos que chequear si es o no el as de espadas. Ahora bien, vamos al tema de las probabilidades. Si yo tengo 50 cartas y mi objetivo es encontrar el as de espadas, ¿qué probabilidad tenemos de que el as de espadas esté en primer lugar, o sea, en el tope del mazo? Son 50 cartas y el as de espadas es uno solo, o sea que es 1 en 50. ¿Se entiende? Sí. Sí. Es 1 en 50, o sea que yo, ¿cómo divido mi rango de 10.000? ¿Qué porcentaje es 1 en 50? A ver, si no me equivoco, 0,2%. A ver, esperen que ya se lo... Pero sí, no hice el cálculo. A ver. Perdón. No, está bien. Sí, 0,02. 0,02. O sea, es el 2%. Si yo tengo 10.000, el 2% de 10.000 es 200. Pero este 200 solamente se va a dar cuando yo tengo en el mazo 50 cartas. ¿Qué puede pasar? Yo saco la primera carta. Pueden pasar dos cosas. Que esté el as de espadas o que no esté el as de espadas. Tengo un 98% de que el as de espadas no esté. Pero hay un 2% de que sí puede estar. Ahora bien, supongamos, si lo encontramos, listo, ya está, se terminó. Salió en la primera. Ahora, si no lo encontramos, debemos volver a sacar. Pero aquí que el mazo se modificó, ya no es un mazo de 50, es un mazo de 40. Claro, ahora sacamos con una menos. Claro. Una posibilidad menos.
Entonces sería 1 sobre 49. Y ya es 2,04%. Es un poquitito más. La posibilidad aumentó un poquito. Tengo un poquito más de chance. Y si todavía no está, 1 sobre 48 es 2,08%. O sea, 2,08%. Y así va a ir aumentando hasta que va a ser 3, 4, 5, 6. A medida que voy sacando cartas, si voy por la mitad, 1 en 25 cartas, voy a tener el 4%. ¿Entiendes? Cada vez voy a tener más chances. O sea que la probabilidad es dinámica. Si me quedan 2 cartas, ¿qué posibilidades tengo? El 50%. Porque puede ser que sí, puede ser, es como tirar una moneda, porque me quedan 2 cartas. Puede ser la primera, puede ser la segunda. Y si me queda una carta, obviamente, 1 sobre 1, 100%. O sea, ese es el as de espada. Entonces, ¿cómo hago yo para que en cada sacada de cartas manejar una probabilidad dinámica sin necesidad de escribir terrible programa largo que no sabemos encima cuándo va a terminar? Vamos a ver, ¿cómo lo podemos pensar? A ver, yo acá tengo una constante n de 50, son las 50 cartas, ¿está? Tengo una constante m, que es el rango de 10.000. Bueno, el enunciado dice, esto lo tenemos que simular 30 veces. Entonces, tengo otra constante CANT-SIM, cantidad de simulaciones, de 30, o sea que para hacerlo 30 veces. Entonces, después tengo la variable i para el for. Acá voy a usar un for, ¿para qué? Para repetir las 30 simulaciones, es el único for que voy a usar. Después la variable r entera, donde voy a guardar el valor aleatorio. Tengo una booleana. ¿Usan booleanas ustedes? Sí, a veces sí, por lo menos. Bueno. Si no, A veces para. bien. Si no están acostumbradas a usar booleanas, usan simplemente otra entera y le mueven el valor 0 o 1, es lo mismo, es una típica, o sea, una variable bandera, digamos. Sí. Le puse de nombre está, como booleana. Después tengo 2 variables más enteras, una que se llama maso, donde voy a ir contabilizando lo que me queda en el mazo, y as. Después tengo 2 float, que es carta y media, que es cuando una vez que ya hice las 30 simulaciones, voy a ir sumando todas las cantidades y sacar el promedio, nada, para eso. Entonces, comienzo. Bueno, escribo el srand como siempre y encierro todo en un for de 30, de i, que va de 1 a CANTSIM, donde CANTSIM es 30, para que esto se haga 30 veces, o sea, las 30 simulaciones. Vamos a analizar cada simulación. Comenzamos con el cartelito que me dice el número de simulación que va a empezar. A la variable está, la inicializo como falso, o sea, como que no está, o sea, se va a poner verdadero cuando aparece las de espadas. Después, como comienzo con el mazo completo, a la variable mazo le doy el valor de n, donde n es 50, son las 50 cartas, o sea, arranco con las 50 cartas. Y la variable as, la voy a usar para contar cuántas cartas saqué hasta llegar al as. Entonces, arranco en 0. Y acá tengo el while. La condición es not está. O sea, mientras está sea falso, yo voy a seguir sacando. Cuando saque y vea que es el as de espadas, hasta lo muevo a true.
Y ahí se me corta el while. ¿Está? Entonces, comienzo acumulando 1 en la variable as más, porque ya saqué una carta, ya hay que contar una carta. Tiro el valor aleatorio. En R le asigno rand módulo m, me va a dar un valor aleatorio. Y ahora, en la variable carta, voy a guardar la probabilidad, que va a ser dinámica. ¿Y cómo hago simplemente? Así como fuimos haciendo el cálculo, o sea, ven, yo acá tengo m sobre mazo, donde m es 10.000 y mazo, la cantidad de cartas que tengo en el mazo. Si yo hago 10.000 sobre 50 me da 200, que es justo el rango de 2% para que aparezca. ¿Se entiende? Si no la encuentro en mazo, fíjense, yo saco la carta, yo en carta me queda esa probabilidad de 2% que es 200. R menor o igual a carta, o sea, menor o igual a 200, si justo la encontré, la muevo a true y ya se me termina el while. Si no la encontré, a la variable mazo le resto 1, más o menos. Eso es lo mismo que ponerle a mazo, le asigno más o menos 1, ¿no? O sea, le resto 1. Entonces, pego la vuelta y ya mazo tiene el valor 49. Entonces, m sobre mazo ya no va a ser 200. Va a ser algo así, ya les digo, como 10.000 dividido 49 es 204. Ya cambió. En la siguiente va a ser 208. En la otra 212. Y así van a ir de a poquito aumentando las probabilidades. De a poquito van a ir aumentando las probabilidades. ¿Por qué? Porque le voy restando 1 a mazo. Entonces, en vez de poner directamente en el if la probabilidad, simplemente le pongo carta, donde antes de entrar en el if a carta, le hago m sobre mazo. ¿Se entendió cómo manejo las probabilidades dinámicas? En este ejercicio por lo menos está bien explicado. Ay, perdón, pero se corta mucho, no puedo escuchar, perdón. Fíjate si lo podés chatear, por favor. A ver, gracias. A ver, ¿y por qué no puedo ver el chat? Y no puedo ver el chat. A ver. Ahí apareció. Yo entendí con este... Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Fernanda, ¿lo pudiste entender? Necesitas que lo explique. Si es necesario, lo vuelvo a explicar. ¿Lo entendiste? Perfecto. Perfecto. Y así, o sea, esto es un ejemplito. Puede ser que en otra oportunidad se nos presente una probabilidad dinámica. O sea, donde en cada evento pueda llegar a cambiar. Lo que tenemos que buscar siempre es el patrón, siempre hay un patrón. En este caso, el mazo va teniendo 1 menos, 1 menos, 1 menos, y listo. Entonces, en vez de haber puesto R menor o igual a 200, hago que ese 200 se genere, que es dividiendo el rango total sobre la cantidad de probabilidades, que en este caso es 50. Entonces, ahí me va a dar 200. Cuando sea 49, 204, 48, 208, y de esa forma las probabilidades se van a acrecentar de a poquito. Cuando apareció, esta se mueve a true y se terminó el while y se terminó la simulación. El as de espadas apareció en la posición y muestro la variable as. Que cada vez que entro en el while, pongo as más.
Obviamente, cuando comienzo una simulación, as lo inicializo en 0. Esto lo repito 30 veces y después a media le asigno media sobre cantsim. ¿Dónde está? ¿Dónde está acumulado media? A ver. Y acá me está faltando, yo no lo encuentro. Me parece que me la comí esa sentencia. A media hay que acumularle as antes de salir. No está, no está. O sea, me va a tirar cualquier verdura. Vamos a hacerlo antes de salir. Vamos a acumularle as. Y obviamente media tiene que arrancar antes del for, tiene que arrancar con un valor inicial de 0. Si puedo acumular tranquilamente. ¡Wow! Se perdió. O sea, lo estaba buscando por todos lados. No sé cómo funcionaba esto, en realidad. Y después, bueno, cuando sale, hago el promedio. O sea, toda la cantidad de veces que salió la divido por 30 simulaciones y ahí me da el promedio de más o menos en qué posición sale el as de espadas de 30 veces que lo hice. El promedio de as de espadas apareció en la posición. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, compilamos. A ver. ¿Ven la pantalla negra ahora? Sí, sí. Bárbaro. Gracias. A ver. Entonces vemos, en la simulación 1 apareció en la posición 41. En la simulación 2, 45. En la simulación 3, 23. En la 4, 35, 32, 19, 40. Ven que es totalmente, que es algo probable. Si lo prueban con un mazo de cartas, más o menos van a tener esos valores. Acá apareció en la posición 9, bastante temprano. ¿Eh? Miren acá en la posición 3, que también puede pasar. Ahí en la posición 2. ¿Eh? Y fíjense, el promedio de las de espadas apareció en la posición, o sea, salió un promedio de en la posición 24.77. Entre 24 y 25 veces tuve que sacar cartas hasta que aparezca el as de espadas. Que si me pongo a pensar, y fíjense que es justo la mitad del mazo, y como promedio el número me cierra. Vamos a hacerlo correr otra vez. Vamos a hacerlo correr otra vez a ver qué valores me toma ahora. A ver, vamos a compartir. Y ahí tenemos los nuevos valores. Miren, miren acá en la 3 salió justo la última carta de todas, la 50. A veces puede pasar. Me parece que va a ser un poco más alta esta vez. No, miren, en la posición entre 21 y 22. 21,17. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, el objetivo de la clase de hoy era ese, trabajar este ejercicio, que lo entiendan. Pruébenlo, háganlo, y si les parece bien, el lunes que viene empezamos con el libro 4. Si les parece bien, antes de irnos, podemos leer las consignas del libro 4. A ver. A ver.
tenemos. El primero es bastante abstracto. Es bastante abstracto. Nos pide hacer 300 simulaciones. O sea, en realidad, el ejercicio se refiere a que tenemos que emitir 300 valores aleatorios, cuyos resultados sean los números de 0 a 9. Pero, o sea, si yo les digo los valores posibles van de 0 a 9, son 10 valores, el rango es de 10.000, lo divido por 10, a cada uno le corresponde un rango de 1000. Si R menor o igual a 1000 es un 0. Si no, si R menor o igual a 2000 es un 1. Si no, si R es menor o igual a 3000 es un 2. Y así hasta llegar al 9. Pero eso es en el caso de que la distribución sea uniforme. En este caso la distribución no es uniforme, lleva otro patrón. Porque dice que están distribuidos de forma tal que los valores pares tienen el doble de posibilidades que los impares. Si todos tienen un rango de 1000, tienen iguales posibilidades, pero acá los números pares deben tener el doble de posibilidades que los impares. Entonces, ¿el trabajo cuál es? ¿Cómo divido yo mi rango de 10.000 como para que los valores pares tengan el doble de posibilidades que los valores impares? ¿Y cómo hacerlo en un programa sencillo? No hacer una terrible cadena de if-else. Se puede solucionar con pocas líneas de código. Es más pensar que escribir. Ese es el primero. Y los otros dos son de ruleta. De los otros dos, si conocen el juego de la ruleta, no va a tener problemas. Si no, lo que vamos a hacer la clase que viene, vamos a hablar en detalle del 2 y del 3 de la actividad cuarta. Me gustaría que esta semana se termine, bueno, el del mazo de cartas y además ya empecemos a pensar en la actividad 1 del libro 4. ¿Está, gente? ¿Preguntitas? ¿Dudas? No por ahora, profe. Bueno, gente, entonces es todo por hoy. Es todo por hoy. Me despido. Nos vemos el lunes que viene. Así seguimos avanzando con la materia. ¿Está? Ok. Bueno, que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Gracias. Un beso, chao. Chau, chau.